Hola comunidad de Pasaporte Arquitectónico. Hoy seguimos con nuestra sección del Premio Pritzker y hoy es el turno para los 5 Pritzker después de Philip Johnson, que pueden ver en el video anterior de Premio Pritzker El Origen. Arriba está en la cajita. Hoy veremos a Luis Barragán, James Sterling, Kevin Roach, I.M. Pei y Richard Meyer. También conocido como el arquitecto místico, Luis Barragán nació en Guadalajara, México en 1902. Murió en 1988. Él se formó como ingeniero y sus habilidades arquitectónicas fueron autodidactas, así como otros grandes como Frank Lloyd Wright, Tadao Ando, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Louis Sullivan y otros más. Él viajó a Europa y vivió un tiempo en París y allá asistió a conferencias de nada más y nada menos que Le Corbusier. Es que los viajes generan esos estímulos, ese interés por la arquitectura. En este caso, Barragán se interesó por la autóctona del norte de África y el Mediterráneo, que relacionó con la construcción en su propio país. Estuvo asociado con un movimiento conocido como la Escuela Tapatía o Escuela de Guadalajara, que propugnaba una teoría de la arquitectura dedicada a la vigorosa adhesión a las tradiciones regionales. Su trabajo ha sido llamado minimalista, pero sin embargo es suntuoso en color y textura. Planos puros, ya sean paredes de estuco, adobe, madera o incluso agua, son sus elementos compositivos, todos interactuando con la naturaleza. Barragán se llamó a sí mismo arquitecto paisajista y lo cito: creo que los arquitectos deberían diseñar jardines para ser utilizados, tanto como las casas que construir, desarrollar el sentido de la belleza y el gusto e inclinación hacia las bellas artes y otros valores espirituales. Y además, cualquier obra de arquitectura que no exprese serenidad es un error. Un hombre religioso, Barragán y su obra han sido descritos como místicos, además de serenos. Su capilla para las capuchinas sacramentarias es prueba de ambas cualidades. Y digo su capilla porque no solo accedió a hacer el trabajo gratis, sino que también a financiar parte de su construcción. La ejecución de la obra se extendió por 7 años, dentro de los cuales el arquitecto iba definiendo paso a paso la inmensa cantidad de detalles que la componen. La característica de este proyecto es el expresivo carácter tectónico de los materiales. ¿Qué es tectónico? Tectón, del griego carpintero o constructor. La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. En arquitectura, la tectónica es aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera interrumpida, es decir, acortando los elementos en un sistema estructural con nudos, con juntas, y donde la construcción es articulada. En términos teóricos, es la arquitectura leñosa, ligera, es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus vacíos para poder controlar la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara o también la arquitectura de la cabaña. Distinto a lo estereotómico, que es la arquitectura de la cueva. Volviendo a la mística capilla, Barragán hace un sublime manejo de la luz y un estudiado tratamiento del espacio. Y es muy característico de Barragán el manejo de los detalles. Desde el momento en que se ingresa a la capilla, los colores y los juegos de luces y sombras sorprenden a quien la visite. Debido a su interés por los caballos, diseñó muchos establos, fuentes y abrevaderos que manifiestan muchas de estas mismas cualidades místicas. Al aceptar el premio Pritzker de arquitectura, dijo: es imposible comprender el arte y la gloria de su historia sin confesar la espiritualidad religiosa y las raíces míticas que nos llevan a la razón misma de ser del fenómeno artístico. Sin él o lo otro no existirían las pirámides egipcias, ni las del México antiguo. ¿Habrían existido los templos griegos y las catedrales góticas? Además, calificó de alarmante que las publicaciones dedicadas a la arquitectura parecieran haber desterrado las palabras belleza, inspiración, magia, hechizado, encantamiento, así como los conceptos de serenidad, silencio, intimidad y asombro. Se disculpó por no haber hecho justicia a estos conceptos, pero dijo que nunca han dejado de ser mis luces guía. Al cerrar las palabras, habló del arte de ver. Es esencial para un arquitecto saber ver, ver de tal manera que la visión no sea dominada por el análisis racional. El siguiente galardonado fue James Sterling, quien nació en Glasgow, Gran Bretaña, en 1926. Se educó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Liverpool y comenzó su propia práctica profesional. Uno de los proyectos más significativos de la época es el proyecto de vivienda colectiva de Uncommon, los apartamentos con jardín. Una obra reconocida es Staatsgalerie Stuttgart o Galería Estatal de Stuttgart. Después de este edificio, con esta obra evidencia su lucha contra el aburrimiento producido por la repetición de la arquitectura moderna, contra su trivialidad y su incapacidad para emplazarse en entornos históricos. Para ello intentó desplegar una obra que fuera narrativa y figurativa, y a la vez abstracta y avanzada tecnológicamente.
Él realmente buscaba reformular los conceptos fundacionales del movimiento moderno, no ser un detractor de los mismos. Por eso, cuando le empezaron a dar la etiqueta de postmoderno, él se opuso rotundamente, ya que el postmodernismo sí busca romper con el funcionalismo y con la rigidez de la arquitectura moderna, rechazando la simetría, explorando nuevas plasticidades arriesgadas, volviendo a materiales como los usados en el arts and crafts, entre otros. Si quieren saber más acerca de historia de la arquitectura, no se pierdan mi sección de podcast. Ahí encontrarán diferentes entrevistas, algunas de ellas con el profesor experto en teoría, historia y urbanismo, David Francisco Llamosa. Acá les dejo en la cajita para que al terminar de ver este video vayan a escuchar la conversación con él. Volviendo a Sterling, dice: creo que las formas de un edificio deben indicar, tal vez, mostrar el uso y la forma de su vida, de sus ocupantes, y por lo tanto es probable que sea rico y variado en apariencia y su expresión difícilmente será simple. En un edificio que hicimos en Oxford hace algunos años, el edificio Florey, Queen's College, Oxford, en 1971, se pretendía que se pudieran reconocer los elementos históricos del patio, torres de entrada, claustros, también un objeto central que reemplaza a la tradicional fuente o estatua del fundador del colegio. De esta manera, esperaban que los estudiantes y el público no se disasociara de su pasado cultural. La forma particular en que se encuentran los elementos funcional simbólicos juntos pueden ser el arte en la arquitectura. Si la expresión de formas simbólicas, funcionales y elementos familiares es lo más importante, la expresión de la estructura será secundaria. Si la estructura se muestra, en mi opinión, no lo es. La ingeniería es lo que cuenta, pero lo importante es la forma en que se construye el edificio. Ahora es el turno de Kevin Roach, quien nació en 1922 en Dublín, Irlanda. Inició sus estudios de arquitectura en su país y los continuó en Estados Unidos, donde estudió con Mies van der Rohe, pero los abandonó después. Trabajó con Eero Saarinen, ya les hablé de él en el video de las Case Study Houses, por acá les dejo la cajita. El primer diseño de Roach después de la muerte de Saarinen fue el Museo de Oakland. La ciudad estaba planeando un edificio monumental para albergar la historia natural, la tecnología y el arte. Roach les dio un concepto único, un edificio que es una serie de estructuras de hormigón de bajo nivel que cubren un área de 4 bloques, en 3 niveles. La terraza de cada nivel forma el techo del que está debajo. Un museo, en realidad 3 museos, con un parque en su azotea. Este tipo de solución innovadora se convirtió en la marca registrada de Roach. Cuando le preguntaron en una entrevista que si se pensaba como artista, respondió lo siguiente: creo que ese tipo de descripción no tiene sentido. Acepto el término artista en un sentido muy limitado. Si lo usa en el sentido general de creatividad, de acuerdo. Pero si lo usa en el sentido de tomar decisiones que dependen esencialmente del aspecto visual de un problema, o en el sentido de hacer de la arquitectura algo que depende solo de conceptos estilísticos, no quiero tener nada que ver con eso. Roach cree firmemente que la arquitectura no debe caer en moldes rígidos. Ha habido varios intentos de etiquetar o categorizar su trabajo, todos los cuales él rechaza. Los arquitectos debemos limpiar nuestra mente y pensar en lo que se supone que debemos hacer, en cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad y en qué nivel podemos desempeñarnos. Más adelante agregó: parte de nuestro problema como arquitectos es nuestra educación, porque tiene que ver con una serie de cosas, ninguna de las cuales tiene que ver con la gente. Tiene que ver con ingeniería, que es una abstracción, con planificación, que es una abstracción, con teorías del diseño, que son abstracciones, y con la historia en términos de esas abstracciones. Pero raramente tiene que ver con la persona que recibe nuestros servicios. No estamos entrenados a considerar a la gente, simplemente no es parte de nuestra programación. La función como se interpreta por los arquitectos modernos tiene muy poco que ver con el uso de la gente, a pesar de lo que se diga en sentido contrario. Todo lo que llamamos arquitectura hoy y todo lo que estudiamos en nuestras lecciones de historia no fue construido realmente para la gente como estamos hablando, sino para emperadores o faraones o reyes o papas. Cierro comillas. Kevin murió en 2019. La arquitectura de Io Ming Pei se puede caracterizar por su fe en el modernismo, humanizada por su sutileza, lirismo y belleza. Pei nació en China y llegó a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Formó la sociedad I.M. Pei in Associates, que se convirtió en I.M. Pei and Partners en 1966.
Dos de sus encargos más destacados han incluido el edificio este de la Galería Nacional de Arte en Washington, D.C. y la ampliación del Louvre en París, Francia. Hablemos de este último. A partir de 1981, el presidente francés François Mitterrand se propuso devolver el carácter mundial de la cultura a París, y para esto llamó a Yeo Ming Pei. Era la primera vez que un arquitecto extranjero se encargaría de intervenir el Museo del Louvre. Finalizado en 1989, I.M. Pei rediseñó el Cours Napoléon, el principal patio del Louvre, con el objetivo de aliviar la congestión diaria que generaban los miles de visitantes. Un nuevo acceso permitió la creación de un vestíbulo central separado de las galerías, convirtiéndose en un punto focal del tour recomendado para visitar las obras del museo. Además del nuevo acceso al Louvre, el diseño de Pei incorporó un nuevo sistema subterráneo de galerías, bodegas y laboratorios de conservación, junto a una conexión entre las alas del museo. La incorporación y reubicación de los espacios complementarios del museo permitió al Louvre expandir su colección de obras en exhibición. El diseño de Pei incorporó una gran pirámide de acero y vidrio, rodeada por otras tres más pequeñas, proporcionando luz natural al espacio bajo del Cours Napoléon. Para Pei, la pirámide de vidrio era una entrada simbólica cuyo significado histórico reforzaba conceptualmente el acceso principal. Pei dice: estructuralmente, la pirámide es una de las formas más estables, lo que asegura su transparencia, ya que está construida de vidrio y acero. Marca una ruptura con las tradiciones arquitectónicas del pasado. Es un trabajo de nuestros tiempos. Cierro comillas. La pirámide fue diseñada con las mismas proporciones de la famosa pirámide de Giza y su escala no perjudica la naturaleza histórica del museo. La yuxtaposición de la estructura contemporánea y el estilo arquitectónico del Renacimiento francés crea un efecto complementario que refuerza cada uno de los detalles del diseño. Tanto así que las paredes inclinadas de vidrio rinden homenaje a los tejados mansardos del museo, mientras la expresión opaca y pesada del Louvre exagera la transparencia del diseño de Pei. Las críticas en torno a la remodelación no se centraron en la ampliación del museo, sino en los estilos. La mayoría sintió que la estética del diseño moderno de Pei podría chocar contra el estilo arquitectónico del Louvre, como si se tratara de un extraterrestre en el patio. Sin embargo, a medida que las décadas pasan, el diseño de Pei se ha hecho parte de la cultura parisina. Guarda su significado similar al impacto de la Torre Eiffel al convertirse en un ícono para París y el mundo. Hoy en día, el diseño de Pei se ha convertido en sinónimo indisoluble del Louvre como recinto histórico. Continuamos con Richard Meier. Pues hablemos de una de las obras emblemáticas de Richard Meier, la Casa Douglas. Meier es un reconocido arquitecto estadounidense y ganador del premio Pritzker y concibió la Casa Douglas como una obra maestra que refleja su madurez profesional y la confluencia de sus influencias arquitectónicas. Construida en la década de 1970, esta residencia se convirtió en un ícono del movimiento moderno y un punto culminante en la trayectoria inicial de Meier. ¿Cuáles fueron sus influencias arquitectónicas? Meier, profundamente influenciado por figuras como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright y Mies van der Rohe, integra en la Casa Douglas elementos distintivos de cada uno. El primero que voy a resaltar es rigor modular y formas regulares. Inspirado en Mies, Meier emplea un sistema modular y formas geométricas simples, creando una estructura limpia y ordenada. Otro, luminosidad y transparencia, evoca la filosofía de Le Corbusier, al incorporar amplias ventanas que permiten el paso de luz natural y conectan los espacios interiores con el entorno natural. Libertad y complejidad. A pesar de las influencias de Mies, Meier introduce elementos compositivos más libres y formas diversas, reflejando la actitud vanguardista de Le Corbusier. Rampas y circulación fluida. Inspirado en el maestro, nuevamente Le Corbusier, Meier utiliza rampas para conectar los diferentes niveles de la casa, creando una circulación fluida y dinámica. Esta casa es un ejemplo emblemático. Ubicada en una ladera boscosa con vista al lago Michigan, se caracteriza por su volumen blanco imponente, un prisma blanco que emerge del paisaje destacando la pureza geométrica y la simplicidad de las formas.
Integración con el entorno. La casa se adapta a la topografía del terreno, aprovechando las vistas panorámicas del lago y creando una conexión armoniosa con la naturaleza. Espacios interiores luminosos. Amplias ventanas permiten que la luz natural inunde los espacios interiores, creando una atmósfera abierta y aireada. Materiales y texturas. El uso de materiales nobles como el hormigón, el acero y el vidrio, combinados con texturas naturales como la madera, aportan calidez y contraste a la estética minimalista. Terraza y deck. Espacios exteriores ideales para disfrutar del paisaje y el aire libre, complementando la experiencia de la casa. ¿Con qué reflexiones nos vamos de esta gran obra? Honestidad material. Si bien la casa destaca por su estética impecable, se puede cuestionar la honestidad en el uso del hormigón, material que no siempre se expresa de manera auténtica. Contraste entre la tranquilidad e intensidad. La paz del entorno contrasta con la intensidad del sol que ingresa por la ventana del lago, creando una experiencia sensorial única. Esta casa representa un hito en la trayectoria de Richard Meier, consolidando su estilo característico y evidenciando la influencia de grandes maestros de la arquitectura. La obra invita a reflexionar sobre la integración con el entorno, la relación entre materiales y la experiencia sensorial del espacio habitado. Richard también diseñó una obra para Bogotá y es la Torre Vitrum, un edificio multifamiliar emplazado junto al Parque El Chicó de Bogotá. En el norte se encuentran 2 torres de 13 y 11 pisos, con un total de 37 apartamentos de hasta 395 metros cuadrados cada uno, muy grandes para lo que se ve ahora en apartamentos. Diseñó esa construcción llena de lujos, tiene una piscina con borde infinito y calefacción. También todas las comodidades de un elegante club con spa, con salón social, juegos infantiles, gimnasio, sauna, turco, solarium y terraza. La envolvente exterior del edificio está concebida para ser pura, expresiva y pragmática, reforzando la forma prismática y escultórica derivada de la función y el lugar del proyecto. Está destinada a ser elegante, con elementos de transparencia, opacidad y solidez, que establecen una relación y conexión entre el interior y el exterior. Hacia el norte y frente al seminario, la torre se expresa a través de grandes paneles de cristal, de altura completa, marcada por balcones en el pliegue de la fachada y una posición estratégica para operar las aberturas. El mensaje publicitario al iniciar la obra fue el siguiente: con esta obra, Bogotá entrará al exclusivo grupo de ciudades de vanguardia, donde el diseño y las propuestas de innovación convocan la atención del mundo, como en Nueva York, París, Londres, Tokio, Barcelona o Shanghái. Bogotá acoge los aportes de un pensamiento arquitectónico de avanzada y enriquece su patrimonio con una obra que será orgullo de la ciudad y un icono de referencia en el futuro. Y bueno, este fue nuestro viaje por los 5 Pritzker. Después vamos a ver los 5 siguientes Pritzker. Y bueno, cuéntenme si ya sabían. La verdad yo no sabía muchas cosas de muchos de ellos. Lo aprendí haciendo este video. Cuéntenme qué les pareció interesante, qué no sabían. Cuéntenme qué les gustaría ver en estos videos. Yo los leo siempre en los comentarios. Y bueno, nos vemos en una próxima. Les agradezco mucho por su apoyo. Suscríbanse a este canal. Pónganle click a la campanita para que puedan ver todos los videos que voy subiendo semanalmente. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Chao.